Videojuegos y necesidades educativas especiales, mapeando la investigación, de Diana Marín, María Isabel Vidal, María Montserrat Castro y Tania Camaño. Como bien sabemos, en 2015 se produjo un compromiso con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre la igualdad, la protección del planeta y la prosperidad, que se pueden observar en pantalla y que tienen como fecha límite para su cumplimiento el año 2030. Y para conseguirlos será necesario contar con la implicación de gobiernos, empresas y de cada uno de los individuos que conforman la sociedad. En concreto, el objetivo número 4 se centra en la educación de calidad, cuya meta es garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad a través de la promoción de oportunidades de aprendizaje permanente para todos. En particular, se presta especial atención al alumnado con discapacidad y se establecen los apoyos técnicos, materiales y humanos como la clave de la efectividad de las medidas. En este contexto, adquieren especial relevancia aquellas metodologías y herramientas que contribuyen a ello, como pueden ser el uso de videojuegos en el ámbito educativo en personas que presentan necesidades educativas especiales. Y es que los videojuegos, además de ser la herramienta cultural más completa y más inmersiva de nuestros tiempos, han demostrado ser un reflejo de la cultura y un recurso potente por la interactividad, la participación activa del alumnado y la diversidad de relatos que ofrecen, lo que, según Esnaola, favorece la motivación de los participantes y la ludificación de los aprendizajes. Así pues, el objetivo principal de este trabajo es realizar un estudio bibliométrico sobre el uso de videojuegos en personas con necesidades educativas especiales en el ámbito escolar para identificar investigadores, países, fuentes e instituciones de referencia en este campo a partir de la cuantificación de la literatura científica depositada en la prestigiosa base de datos Scopus. El estudio realizado fue de tipo descriptivo y de carácter retrospectivo según Moreno. Con su realización se pretendió analizar las tendencias en investigación sobre el uso de videojuegos en el campo educativo con personas que presentan necesidades educativas especiales. Para ello se empleó la base de datos Scopus por su prestigio científico y por la cantidad de documentos disponibles. Asimismo, los términos utilizados fueron videogame or videogame, and disability or special educational needs, and school or education. El proceso se realizó en el mes de marzo de 2021 siguiendo el método PRISMA, diferenciándose 4 fases. Tal y como se puede observar en la figura de la derecha, de los 117 documentos encontrados inicialmente, se seleccionaron 48 para este estudio, de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión que figuran en la tabla de la izquierda. Los documentos fueron seleccionados por 2 investigadoras y el grado de acuerdo entre ellas para la selección de documentos fue de 0,70. Para el análisis bibliométrico se utilizaron los indicadores descritos por Alexandre y además se utilizó la herramienta Boss Viewer para la representación de los datos. Los resultados se organizan en base a indicadores de producción, dispersión e impacto y colaboración. Respecto a la producción científica, se analiza en primer lugar el número de documentos publicados por año sin limitar el periodo temporal, con el fin de estudiar la frecuencia de publicación sobre el tema, así como la tendencia diacrónica general. Así pues, el periodo en el que se han obtenido documentos abarca desde 2007 hasta 2021, aunque no se registran investigaciones ni en 2008 ni en 2009. Tal y como se puede comprobar en la primera figura, siguiendo la línea de tendencia destacada en naranja, el número de obras publicadas ha ido incrementando a lo largo de los años de forma paulatina pero no uniforme. Inicialmente se registran escasos documentos y se originan periodos de crecimiento y decrecimiento constantes. En cuanto a la distribución geográfica, se analiza el tamaño bibliométrico de los países en los que se registran publicaciones sobre el tema y el reparto, tal y como se puede observar en el gráfico de barras, es equilibrado entre los países punteros, España y Estados Unidos, con 12 documentos cada uno, destacando por encima de otros como Reino Unido, con 6 artículos, Ecuador o Países Bajos, con 3.
Respecto a la autoría, en la tabla de la derecha se clasifican, siguiendo el modelo de Crane, los 130 autores que firmaron los 48 documentos según su productividad, y destacan los 121 transeúntes, es decir, aquellos que cuentan con una única publicación sobre el tema, seguidos por los 8 aspirantes que han escrito entre 2 y 4 artículos y un único productor mediano con 5 artículos. Finalmente, respecto al idioma, la distribución es muy desigual. Destaca el inglés con un total de 43 documentos, el 90%, y le siguen de lejos el español con 3 documentos y el francés y el portugués con un documento cada uno. Procediendo a analizar ahora la dispersión, según la ley de Bradford, por la que se analiza la dispersión de la literatura científica, se confirma parcialmente que existe una relación entre la cantidad de revistas y el número de artículos publicados sobre un tema concreto. Como se observan en esta figura, un número reducido de revistas cuentan con la publicación de la mayoría de artículos, el núcleo, y alrededor se dispersan el resto con dos áreas de menor especialización entre las que en este caso no existen diferencias. Respecto a los indicadores de impacto, se analizan las revistas con más publicaciones y el número de citas recibidas, así como las referencias empleadas para la elaboración de cada artículo. En cuanto a las revistas que cuentan con un mayor número de artículos, existen 8 revistas en las que se han publicado 2 artículos centrados en esta temática, tal y como se puede observar en la figura de la izquierda. Por lo que respecta al número de citas recibidas, más de la mitad de los artículos tienen 10 o menos, lo que conduce a concluir que esta área tiene un ritmo de citación lenta. Sin embargo, en el extremo opuesto, tan solo 2 artículos cuentan con más de un centenar de citas. Por último, en cuanto a las referencias de los documentos analizados, destaca que suman 2.131, lo que supone una media de referencias de 45,3 por artículo. Aún así, las diferencias entre el número de referencias utilizadas en los artículos son muy grandes, destacando algunos que superan el centenar, mientras que otros tan solo utilizan 7 referencias. En cuanto a la colaboración entre autores, los resultados muestran que la gran mayoría de los documentos fueron escritos en colaboración. Más de la mitad de los artículos, el 56%, está firmado por 4 o más autores, entre los que destacan 3 artículos, con 30, 12 y 11 autores respectivamente. Por su parte, en referencia a las redes de colaboración entre las instituciones de origen de los autores, se identifican relaciones muy diversas. Entre las 133 instituciones que participan, se registran colaboraciones que abarcan desde la coautoría entre distintos departamentos de la misma universidad hasta coautorías entre instituciones de continentes diferentes. Asimismo, lo más frecuente es la colaboración estatal, es decir, entre ciudades de un mismo país, seguido por la colaboración internacional entre países diferentes e incluso entre continentes diferentes. Por último, a modo de resumen de la temática abordada, se muestra esta figura en la que se recogen aquellos términos con mayor frecuencia de aparición y las relaciones entre ellos. Tal y como se puede observar, se diferencian 3 clústeres o nodos. En el primero de ellos, en rojo, destacan términos sobre el público al que se dirige, con palabras como child o adolescent, además de otros relacionados con las necesidades específicas de apoyo educativo y con las terapias, como la parálisis cerebral, ejercicios de terapia, evaluación de la discapacidad, fisiología, fisiopatología. Y por último, los relacionados con la tecnología y los dispositivos, con palabras como ordenador, interface, usuario o realidad virtual. En cuanto al segundo clúster, en verde, destacan los términos principales que se relacionan con videojuegos, además de otros sobre educación, aprendizaje, discapacidad o juegos de ordenador. Y por último, el azul interrelaciona términos como el juego, la rehabilitación y los adultos jóvenes. Partiendo de la consideración de que la innovación contextualizada en la realidad
es una de las bases del éxito, el propósito de este trabajo fue conocer las últimas tendencias en investigación sobre el uso de videojuegos en personas con necesidades educativas especiales, ya que la gamificación posibilita el desarrollo de habilidades comunicativas básicas, el aumento de la interacción social o la expresión de emociones y la función simbólica. En base a todo ello, se ha realizado un análisis bibliométrico del que se obtienen algunas conclusiones. Destaca por una parte la tendencia a la alza en las publicaciones sobre el tema y por otra la preponderancia de España al nivel de Estados Unidos en cuanto a productividad. En cuanto al contenido, pese a que sería pertinente llevar a cabo un análisis en profundidad, sí que se han detectado similitudes entre los objetivos de los diferentes estudios que se orientan al uso de los videojuegos como herramienta educativa, terapéutica o para el ocio de las personas con discapacidad. Del mismo modo, se divisan algunos grupos de participantes más frecuentes, como son las personas con discapacidad motriz, discapacidad intelectual, trastorno del espectro del autismo y dificultades de aprendizaje. Por tanto, la perspectiva podría ir dirigida al estudio del impacto de los videojuegos en el resto de alumnado con necesidades y de una forma inclusiva, es decir, junto a su grupo de referencia desde la perspectiva del diseño universal del aprendizaje, DUA. Y finalmente, queda destacar que se observa cierta confusión entre algunos términos relacionados con los videojuegos que no siempre son sinónimos y que en ocasiones se emplean erróneamente como tal. Se trata de palabras como realidad virtual, realidad aumentada, serious game, computer game, simulación 3D o apps, lo que requeriría una adecuada conceptualización y diferenciación. Para finalizar, remarcar que los resultados que se presentan en este trabajo son fruto de un proyecto de innovación docente y de un proyecto de tesis financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención y quedamos a su disposición si tienen cualquier cuestión al respecto.